Vamos a comenzar con esta sesión. Vamos a aplicar algún patrón a lo que ya hemos hecho. Sabéis que durante estos tiempos hemos estado convirtiendo o siguiendo las prácticas Solidity Cloud Architecture sobre un proyecto que hemos desarrollado, un proyecto muy sencillito que consistía en gestión de usuarios. Hemos creado dos bases de datos, una en memoria y otra basada en ficheros de texto. Hemos hecho las operaciones básicas, obtener, crear, listar, etcétera. Y ahora, bueno, ahora toca el momento de que esto lo hagamos un poco con patrones, ¿no? Que limpiemos un poco más nuestro código. Si nos damos cuenta, para crear un usuario, si yo abro la parte pertinente, lo hacemos desde el Services Controller, aquí, Usuario Service, ¿vale? Y aquí se creaba el usuario. En concreto, la función crear usuario. Primero buscábamos si el usuario existía y si no existía, bueno, pues usuarios debe insertar usuario. Y lo enviábamos directamente. Pero no siempre recibimos todos los campos. El usuario, que es una entidad, está aquí, tiene todo esto de aquí. Y para fijar todos esos campos, o bien nos lo enviaba el usuario mediante post o a través de nuestra aplicación web, o bien se lo íbamos creando nosotros aquí, usuarios.nombre usuario, usuario.nombre usuario, lo que sea. Y actualmente, si nuestro cliente no nos envía una petición, voy a abrir aquí la terminal. A ver, no es X delete, ahí va, no es X delete. Si no nos envía bien la petición al crear el usuario, lo que sea, perdón, aquí lo tenéis, bueno, pues el resto de campos se establece a nulo. Bien, si se establece a nulo no pasa nada, yo podría controlarlo aquí, devolver una excepción, o bien hacer esto que voy a hacer ahora mismo, es usuario temp igual a new usuario, temp.nombre usuario igual a usuario.nombre usuario. Si es cierto, porque tengo un nombre de usuario, pues nada. A ver, pongo aquí .length, ¿vale? Bueno, sería usuario.nombre usuario o usuario vacío, ¿vale? Yo puedo ir más o menos ajustando las cosas. Se está quejando de que... Perdón, ahí. Vamos a poner esto aquí. Y aquí, un mayor a 0, ¿vale? Estamos comparándolo. Y yo podría irlo haciendo así, ¿vale? O bien, me puedo crear una función auxiliar en mi servicio que haga esto, pero que además utilice el patrón builder. Ya sabemos que el patrón builder lo que hace es que nos simplifica la creación de usuarios. Así que antes de aplicar esto y una función auxiliar, voy a crearme el patrón builder, ¿vale? Voy a aplicarme los patrones que ya conocemos. ¿Cómo se crea el patrón builder? Bien, el patrón builder ya sabéis que lo que fomenta es la programación fluida y que además de eso construye un objeto que puede ser complejo a través de llamadas simples, poniéndole un puntito al final. ¿Cómo lo hacemos? Bien, me voy aquí a Entities y aunque no sería el sitio más adecuado para ponerlo, lo voy a crear aquí. Voy a llamarlo usuarios builder para crearme el patrón builder. Ya sabéis que los patrones habitualmente terminan en el nombre del patrón. Bien, ¿cómo me creo el patrón builder? Bueno, tengo que crearme un usuario, así que me voy a crear una variable interna, usuario igual new usuario, tipo private. Y por último, lo que hace siempre el patrón es devolverme este objeto. ¿Y cómo me lo devuelve siempre? A través de una función que se llama build. Pues lo voy a dejar aquí hecho, así, return usuario. Y ahora viene la implementación. Mi patrón builder va a ser de esta forma. Vamos a tener un constructor privado. Porque, a diferencia de lo que podíamos hacer hasta ahora, voy a obligarlo a que me pase un nombre de usuario como mínimo. No que me pase un objeto vacío, sino que me pase un nombre de usuario. Así que voy a hacer aquí un public, usuarios builder, con un string, nombre usuario. Y ahora sí, this.usuario. No hace falta el this, realmente. Usuario.nombre usuario.
igual a nombre de usuario. Simplemente estoy dándole el valor de la propiedad que recibo como parámetro a su clase padre. Es decir, cojo aquí un nombre usuario, bueno, pues se lo asigno a una instancia de la clase usuario. ¿Y qué es lo que casi siempre hacemos con este famoso patrón? Return this. Esto es lo que luego al final me devolvía un objetito. Vamos a poner aquí. Usuarios builder, ahí. ¿Vale? Para que se vuelva a sí mismo. Y ya sabéis cómo va lo siguiente. Vamos a mirar qué métodos teníamos en la entidad usuario, que son nombre, apellidos, email y nivel de acceso. Public, usuarios builder con nombre. String nombre. This, que nos falta, usuario.nombre es igual a nombre. Return this. Y así sucesivamente hasta que tengamos todas sus propiedades. Con nombre, con apellidos, string apellidos, apellidos. El siguiente era con email, pues vamos allá. Con email, string, email, email. Y creo que me quedaba el de nivel de acceso. Pues nada, este es un integer. Así que este va a cambiar un poquito con nivel de acceso. Vamos a ponérselo así. Int, nivel de acceso, y ahora usuario punto, nivel de acceso es igual a nivel de acceso. Ya está. Básicamente este es el patrón builder. Si os dais cuenta, lo que hacemos es que nos creamos un objeto del tipo usuarios builder. Este objeto por dentro ya tiene una instancia de la clase usuario y lo que va haciendo es rellenando esa instancia. Y una vez que ha fijado la variable, se devuelve a sí mismo, se devuelve esta propia instancia, de forma que podemos ir usando punto, punto, punto al final con programación fluida. En última instancia, como lo que yo siempre voy a utilizar es un objeto de la clase usuario, me creo un público usuario build que lo que hace es devolverme el objeto que he generado previamente. ¿Cómo lo podemos usar ahora, este patrón? ¿Cómo lo vamos a aplicar? En mi servicio de usuarios me voy a crear aquí una función privada que se llame obtener usuario, bueno, crear usuario real. Usuario real. Usuario, usuario. Y aquí es donde voy a utilizar mi patrón. A la hora de crear el usuario, antes de este insert, voy a utilizar la función que me acabo de crear entre este if y esta de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veréis. Vamos a crearnos un nuevo usuario. Esto devuelve el tipo usuario. Usuario o directamente usuario es igual a crear usuario real, usuario. ¿Qué es lo que vamos a hacer en crear usuario real? Bueno, vamos a utilizar el patrón builder para sanitizar un poquito al usuario. Si por alguna razón yo solamente le envío aquí abajo nombre de usuario, que me rellene el resto de campos. Y si le he enviado algún campo, que me lo mantenga. Y lo vamos a hacer pues con nuestro builder. Así que usuarios builder igual a new usuarios builder. Y aquí le vamos a pasar un usuario punto nombre usuario. Acordaros que lo hemos hecho obligatorio. ¿De qué se está quejando? Ahora. Y usuarios builder, cannot be applied to, a ver. No sé exactamente de qué se ha quejado, porque está exactamente igual. Vale, seguimos. Bien. Aquí es donde ponemos el famoso ahora punto con nombre. Fijaros que tenemos el famoso punto nombre, punto con apellidos, punto con nivel de acceso, punto con email, punto build. Ya sabéis que en un patrón builder lo último que aparece siempre es el famoso build. ¿Y qué es lo que vamos a rellenar nosotros aquí? Bueno, como ya tenemos un objeto del tipo usuario,
con nombre, usuario.nombre.length mayor a 0, pues en ese caso, si es cierto, sería usuario.nombre, en caso contrario, sin nombre. Y vamos a repetir prácticamente lo mismo en todas las líneas. Así que voy a copiar y pegar. Aquí, aquí y aquí. Apellidos, nivel de acceso y email. En este caso, en el nivel de acceso es diferente porque es un integer. Como es un integer, no puedo utilizar un tipo string. Así que lo hago de esta forma. Y vamos a probarlo. Esto sigue quejándose de qué. Vamos a ir al patrón a ver por qué. Public, usuarios builder, vamos a ver. Vale, porque estoy redefiniéndolo aquí. Correcto. Vale, sí, perdonad. Ahora ya está corregido esto seguramente. New usuarios builder. Punto y coma. Usuarios builder. Ahora sí. Punto con nombre, con apellidos, con nivel de acceso, con email. Punto will. Fijaros que yo creo en primer lugar una instancia de la clase usuarios builder, pero lo que tengo que devolver es una instancia de la clase usuarios. ¿Cómo lo devuelvo? Bueno, el patrón builder, si yo lo edito, fijaros que el famoso build del final me devuelve la variable privada usuarios de esta clase. La variable privada usuarios de esta clase que es una variable de tipo usuario. Por eso cuando usamos el patrón builder siempre devolvemos al final mediante una función de nombre build el tipo de objeto que espero generar. Si se llama usuarios builder es que espero generar un usuario. Si se llama coches builder es que espero generar un coche. Bueno, pues ahora que lo tenemos aquí, yo doy aquí return usuarios builder. Ahí. A ver de qué te estás quejando ahora. De que no lo he guardado. Usuario temporal, temp es igual a usuarios builder, temp. Vale. Correcto. Estaba generando el patrón, pero no estaba guardando nada en resultado. Es exactamente lo mismo que si hubiera hecho aquí, arriba, directamente un return, ¿vale? De hecho, muchas veces lo prefiero porque es más claro. Pero que sepáis que habrá formas de hacerlo. Y ahora, esta función crear usuario real, ¿qué es lo que realmente está haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta función crear usuario real? Pues mirad, esta función la vamos a invocar desde el crear usuarios normalito. Es decir, desde el que recibe la petición. El usuario service, a ver, va a recibir la petición desde el controlador. Vamos a ver el controlador. El post, aquí. Este es el controlador. Va a recibir la petición. Yo voy a enviársela y la vamos a recibir en esta función de aquí, que a su vez llama a la función crear usuario de usuario service. Vamos a irnos ahí. Esta función crear usuarios, lo primero que hace es verificar que el usuario no exista. Si existe, lo ignora. Y luego lo insertaba. Pero nosotros ahora queremos ser un poquito más pedantes a la hora de exigir que se cumplan ciertas cosas. Así que voy a sobreescribir mi variable usuario, o la llamamos de otro tipo por claridad, usuario igual usuario filtrado, pasándole a crear usuario real, que es la función que me acabo de crear, el objeto usuario que yo he recibido como parámetro. La función crear usuario real es esta de aquí. Y lo que hace es, mediante el patrón builder, crear un nuevo usuario. ¿Pero lo crea de cero? No, no lo estamos creando de cero. Simplemente estamos usándolo para generarnos un objeto de la clase usuario en torno a lo que el usuario ya nos haya pasado. Si nos ha pasado el método, la propiedad nombre, la respetamos. Que no, ponemos sin nombre. Que nos ha pasado la de apellidos, la pasamos para abajo. Que no, le decimos que sin apellidos. Que nos indica un nivel de acceso, nada. Pues si nos lo indica así, si no nos lo indica un 0. Y si nos indica un email, pues ponemos el email, y si no, le ponemos que sin email. Sin email. Esto de aquí, por cierto, es equivalente, por si no habéis visto o no utilizáis mucho el operador ternario, esto de aquí es el operador ternario. Si no lo utilizáis mucho y sin que lo vaya a ejecutar,
voy a haceros el símil, ¿vale? Esta línea de aquí, esto de aquí, es equivalente, voy a comentarlo, esa línea de ahí es equivalente a hacer lo siguiente. String nombre, if usuario.nombre.length mayor 0, usuario.nombre es igual a usuario.nombre. Else, usuario.nombre es igual a sin nombre. ¿Vale? Esto de aquí arriba es el equivalente a esto de aquí, que se puede simplificar y se podría dejar aquí como sin nombre y hacerlo de esta otra forma también. ¿Vale? Inicializamos la variable con el nombre sin nombre, con la cadena sin nombre. Y si la longitud del nombre fuera mayor a 0, entonces reescribiríamos la variable con el nuevo valor, si no se quedaría tal cual. ¿Vale? Son distintas formas de hacer lo mismo. Lo que pasa es que si nos damos cuenta, esta forma me obliga a utilizar una variable temporal y un if, mientras que si utilizo la de encima, con el operador ternario no tengo que hacer nada. El operador ternario, si lo queréis ver, es como un if-else muy, muy comprimido. Así que aprovechando eso, bueno, pues puedo crearme el patrón builder y para adelante. Y vamos a ver si esto funciona, ¿no? Una vez que esto se ha sanitizado y se han puesto los datos acordes, volvemos hacia atrás devolviendo mi nuevo objeto usuario, volvemos hacia atrás, pum, aquí. Y usuario filtrado ahora tiene el contenido de haber invocado crear usuario real. Es decir, respetará nombre, apellido, etcétera, siempre y cuando lo hayamos recibido. ¿Que no lo hemos recibido bien? Pues nuestra función crear usuario real habrá puesto sin nombre, sin apellido, etcétera, y hemos vuelto aquí atrás. Y luego, por último, ya se lo paso a la base de datos. Hemos utilizado el patrón builder simplemente como una especie de sanitizador, por así decirlo. Vamos a ver si esto funciona ahora. Vamos aquí a darle al play. Y no, esto no va a funcionar porque estoy ejecutando el que no es este de aquí. Ahí vamos. Perfecto. Ya lo tengo aquí en ejecución, en el puerto 8080. Voy a ver si esto funciona. Me estoy creando un usuario y me ha dado un internal server error. Lo podemos ver aquí. Internal server error, ¿por qué? Aquí lo tenemos, fijaros la traza que hay aquí. String.length because usuario.nombre is null. En la Java, usuario service en línea 54. Bien, bueno, aquí resulta que pasa que no hemos tenido en cuenta una cosa, y es que usuario.nombre, al ser nulo, pues no ha funcionado. Podemos sustituirlo por algo así. Vamos a probarlo ahora. ¿Veis? Cambiando el operador ternario, podemos hacer estas cosas. Vamos allá. Si nos pasan un nombre de usuario cuyo objeto sea nulo, entonces no utilizaremos eso, pero sí utilizaremos sin nombre. Vamos a ejecutarlo otra vez. A ver ahora. Oh, otro internal server error. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué ha podido ser ahora? Nos miramos aquí y nos dice que apellidos es null. Entonces aquí podemos solucionar todo esto también. Apellidos. Esto es null, etcétera, etcétera. Pero no sería la mejor forma de hacer esto. ¿Por qué? Porque yo esto ya lo puedo solucionar en otra parte, ¿no? ¿No creéis? Si yo me voy aquí a mi usuarios builder, yo en mi usuarios builder, en el propio constructor, puedo ya hacer un usuario.nombre usuario, perdón, punto nombre igual comillas, comillas, usuario.apellidos igual comillas, comillas, usuario.email igual comillas, comillas, usuario.nivel de acceso igual 0. Lo que estoy haciendo aquí es inicializar, en el propio builder puedo inicializar todas las propiedades del usuario y así ya no tengo que estar comparando constantemente que si es null, que si es null, que si es null, que si es null. Así que el builder, aparte de para construir el objeto, también lo estoy utilizando para inicializarlo, para darle unas propiedades. También lo podría haber hecho en otra parte, sí. También podría haberlo hecho aquí directamente. Aquí podría haberlo hecho también directamente si queríamos. Pero bueno, yo quiero que veáis cómo se puede utilizar un patrón de este estilo para muchas más cosas, no solamente para generarnos un constructor. Vamos a ver si ahora funciona o no funciona. Vamos a ver
¿Qué pasa ahora? Voy a hacer aquí un clear, ¿vale? Para que no se vea tanta morralla. Y vamos a utilizar la terminal. Vamos a crear otra vez el usuario, le doy... ¡Anda! Ahora no se ha quejado. Y solamente le he pasado un nombre de usuario. Y si ahora yo hago un get, uy, que se ve ahí el truco, control C. Vamos a ver que no se me abra el navegador. Aquí. Mira, fijaros, nombre de usuario, PP2. Nombre sin nombre, apellidos sin apellidos. Email sin email. Nivel de acceso es igual a 0. Pero, ¿podría yo haberlo hecho de otra forma todavía más sencilla, utilizando el patrón builder? Por supuesto. ¿Y si usando el patrón builder, en lugar de mi servicio, lo hubiera hecho en el propio patrón? Yo podría haber hecho esto. De hecho, cuando yo he inicializado el objeto en el patrón builder, yo le he puesto que esto sea comillas, 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 0. Es decir, yo puedo utilizar el propio patrón y simplificarlo muchísimo más todavía. Yo podría dejarlo así, si nos damos cuenta, porque realmente, si aquí no me manda nada, no me importa que el usuario, cuando me envíe una petición, no me mande nada. ¿Por qué no me importa? Porque yo en el propio patrón ya lo he inicializado a 0. Voy a poner aquí, builder sin nombre, builder sin apellidos, builder sin email. Y el este es 0, pues 0 porque no puedo hacer otra cosa al ser un integer. Podría poner un valor negativo si quisiéramos. Así que ahora mi usuario es controller. Aquí, perdonad. Simplemente se lo paso. Ya está. Ya va quedando más simple todavía el patrón, ¿verdad? Se puede usar para muchas cosas. Vamos a ver qué pasa otra vez. Para que veáis que no estoy haciendo trampa ninguna cuando esto se ejecute. Aquí. Cuando yo hago un curl, fijaros, ahora mismo no tengo usuarios, pero voy a insertar uno y en lugar de llamarlo PP2, lo vamos a llamar PP Botella. No pasa nada, aparentemente, y si hago un curl ahora, nombre de usuario PP Botella, nombre comillas comillas, apellidos comillas comillas, email comillas comillas, nivel de acceso 0. Y vosotros podréis decir, ya, pero es que tú has dicho que has inicializado las cosas en el builder. Sí, eso es verdad. Yo les he inicializado aquí y les he puesto unas cosas por defecto. Sin embargo, estas cosas por defecto las he ido sobreescribiendo. Fijaros que aquí pongo usuarios.apellidos igual a apellidos. Si el apellidos está vacío, entonces, cuando yo reciba aquí vacío, pues aquí se va a quedar esto vacío. ¿Por qué se queda vacío? Porque yo aquí no le he pasado, en el post, no le he pasado apellidos. Si yo miro aquí usuario.java, usuario service.java, con apellidos, usuario.apellidos, es decir, lo que yo reciba. Si yo no recibo aquí nada, se lo paso y no estoy recibiendo nada. ¿Dónde tendría que fijar valores por defecto también? En cada uno de los métodos de mi constructor, no del constructor, sino del builder, ¿vale? No lo voy a llamar constructor para no liarnos con el constructor de la clase. Aquí podría hacer, ahora sí, usuarios.apellidos es igual a apellidos.length mayor 0, apellidos o sin apellidos. Y aquí lo vamos a dejar normalito, porque como podéis ver, todo esto se ha sobrescrito. Cuando yo he invocado con apellidos y aquí no le he pasado nada, pues usuario.apellidos igual a comillas, comillas. No tiene nada, pues nada. Probamos otra vez. Solamente lo voy a hacer con apellidos, ¿vale? Y fijaros cómo utilizando el propio builder, vosotros en el constructor, en el patrón constructor, en el patrón builder, podéis ya dejar cosas pues prefabricadas, ¿no? Voy a hacer otra vez lo mismo, curl, no tengo nada. Voy a hacer un post de Pepe Botella, supuestamente lo he hecho bien, vamos a ver. Y ahora fijaros cómo en apellidos sí que pone aquí sin apellidos. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es utilizar el patrón builder pues para nuestro gusto y regocijo, como se suele decir.
Así que nada, aquí hemos aprendido el patrón builder. Vamos a utilizar más patrones. Bueno, antes de esto, ¿seguiría siendo necesario inicializarla en el constructor? Sí, es importante que inicialicemos en el constructor o bien inicialicemos en la entidad. No voy a inicializarla en el constructor, ¿vale? Lo tengo inicializado ya en la entidad. Si yo lo tengo inicializado en la entidad y ejecuto esto de nuevo, vamos allá. Si nos damos cuenta, no ha dado ningún problema. Voy a poner aquí comillas, coma, email, pruebecita, @domain.tld. ¿Vale? Voy a enviarlo también, voy a hacer un curl para obtener los datos. Perdona que no se está viendo porque se me ha abierto el navegador. No me han insertado en la base de datos, no he visto por qué no me han insertado en la base de datos, pero fijaros que no me está dando ningún error. De hecho, si yo me voy aquí al cover, no tengo ningún mensaje de error aquí. Lo importante es que esté inicializado. Así que donde nosotros queramos. O bien lo inicializamos en la entidad, o bien lo inicializamos en el builder, o bien en ambos. A gusto de cada cual. Yo soy partidario de inicializar en el builder porque el patrón builder sirve para crear objetos complejos de forma sencilla. Entonces, como el patrón builder me sirve precisamente para eso, pues ya lo inicializo yo y mejor, ¿no? En lugar de tener que estar inicializándolo en 20 sitios, lo inicializo en el builder, que sé que va a tener en cuenta todo esto, cuando yo lo implemente, evidentemente, y me olvido de todo esto. Así que bueno, aquí podéis ver un uso práctico del patrón builder, no solamente para generar un objeto complejo a partir de forma sencilla, sino que el propio patrón lo podéis utilizar para prefabricar objetos. Y hablando de prefabricar objetos, hay un patrón que sirve para prefabricar cosas, como por ejemplo el patrón factory. Vamos a usarlo también. El patrón factory, sabéis que según lo que nos dan de entrada nos devuelve una salida, ¿no? Y tenemos aquí usuarios de fichero y usuarios de memoria. Nos tiene que dar un usuarios DB. ¿Por qué? Porque yo aquí en mi, si lo veo os lo diré, estoy utilizando una base de datos aquí. Esta es una clase abstracta que implementamos como ficheros y como memoria y que la clase de usuarios service utiliza. Ahora mismo estamos utilizando una base de datos en memoria que la asignamos aquí. Bien. ¿Cómo podría utilizar yo el patrón factory aquí? Bueno, pues dependiendo del tipo de instancia que me pasen aquí, generar en el cuerpo una clase acorde. Vamos a ver, ¿no? Usuarios DB, vamos a comentar esta línea y la vamos a dejar así, usuarios DB, usuarios DB. Ahora mismo, usuarios DB no vale nada. Y aquí tengo una inicialización. Bien, voy a poner aquí string tipo de BBDD, tipo de base de datos. El patrón factory dice que según la entrada me va a producir un objeto u otro de una misma clase. ¿La misma clase cuál va a ser? Usuarios DB, que es la clase pública abstracta que tenemos ahí. Bueno, es muy sencillito implementar aquí el patrón factory. If tipo de BBDD igual a memoria, o bien if tipo de BBDD punto equals ignore case memoria, ¿vale? Si lo queremos hacer bien, this.usuariosdb es igual a new usuariosdb memoria. Else if tipo de BBDD equals, perdón, ignore case fichero this.usuariosdb igual a new usuariosdb fichero. Aquí lo tenemos. Lo podríamos hacer aquí o bien sacarlo de aquí y crearnos un nuevo repository. Vamos a llamarlo usuarios DB factory y implementarlo aquí. Public construct, bueno, public usuarios DB factory, string tipo y ya tengo hecho el cuerpo, así que
nada. Y aquí en lugar de this.usuariosdb igual new lo que sea, simplemente return. Y aquí lo mismo, return. Y me dice tipo de BBDD. Dice return new, pero no puedes devolverlo aquí, acordaros, estamos en un constructor. ¿Aquí podemos devolver cosas? No. ¿O sí? Usuarios DB. ¿He cerrado bien? Bien, me faltaría devolver una cosa, y es que, ¿qué pasa si no es ni memoria ni ficheros? Pues tengo que devolverme algo de... tengo que devolver igualmente una instancia de usuarios DB. Lo que puedo hacer, que es lo más fácil, es crearme un newLabel. ¿Qué es un newLabel? Bueno, pues cojo cualquiera de todos estos de aquí, cualquiera de las clases que tenga, hago un new class, usuarios DB null o nullable. Copio y pego el código, le cambio aquí el nombre y simplemente pues return null. Aquí directamente no hago nada, aquí no hago nada y aquí hago un return null también y ya está. Me he creado una base de datos absurda. Si os dais cuenta, no devuelve absolutamente nada, no hace nada. ¿Para qué lo hago? Pues lo hago como un fallback. Entonces, en mi factory, si yo no le paso en ningún caso ni memoria ni fichero, que son los que conozco, return new usuarios db newLabel. ¡Hala! Y estoy cumpliendo, ¿eh? ¿Probamos esto? Vamos a irnos al fichero usuarios. Ya veremos si podemos usar esto así directamente o no. Me voy a mi usuario service y aquí hago this.usuariosdb es igual a usuariosdb factory tipo de BBDD. ¿Puedo invocarlo así tal cual? Me va a decir, hey, es que tengo que hacerte una llamada, método call expected, tengo que llamar a un método, no puedo utilizarlo así tal cual. Pero ¿seguro que eso es siempre así? Bueno, y si fuera una public static class, ¿esto? A ver, public static. ¿Podríamos hacerlo así? Podríamos. O bien, convertir un poquito a objetos esto. El constructor lo dejamos tal cual. Creamos una variable privada, private, tipo de BBDD, cuyo constructor, perdonadme, string, this.tipo de BBDD es igual a tipo de BBDD, public get database instance. ¿Y de qué tipo va a ser esto? Usuarios DB. Ahora, ¿cómo lo puedo utilizar ahora? A ver que esto se está quejando. Usuarios de factory UDBF, por llamarlo de alguna forma, es igual a new usuarios DB factory tipo de BBDD. ¿Y aquí qué es lo que hago? udbf.getDatabaseInstance. Y ya está. Esto de aquí, dependiendo de lo que yo le pase al constructor, me da, perdón, me dará un tipo de base de datos o otro base de datos. Fijaros que es independiente a todo esto de aquí. ¿Podemos ver si esto funciona? Sí, lo vamos a preparar para probarlo. En lugar de pasarle el tipo de base de datos al constructor, se lo voy a meter a pelo, ¿vale? Se lo voy a meter directamente. De hecho, public void, vamos a quitárselo de aquí y vamos a poner aquí tipo de BBDD igual a memoria. String public void, ¿por qué te quejas? Porque está aquí definido, vale. Vamos a utilizar primero memoria, ¿vale? Stop and return. Voy a minimizar esto a ver si se ve bien. También en el navegador de ficheros, ¿vale?
y ya veréis por qué digo esto. Bueno, hago un clear en el entorno, abajo. Voy a crearme un usuario, Pepe Botella, que nos ha dado un internal server error. ¿Por qué nos ha dado un internal server error? Dice que usuarios.db is null. Y ese usuarios.db is null es porque aquí no se ha inicializado. Y no se ha inicializado porque no se ha invocado al constructor. ¿Y por qué no se ha invocado al constructor? Vale, espera. Lo vamos a hacer aquí arriba para no demorarnos mucho en depurar esto. Vamos a ver si nos deja. Vamos a crear esto aquí del tipo memoria. Usuarios db es igual a udbf.getDatabase. Vale. Lo que he movido es el código a la declaración de la propia clase. ¿Vale? Public void. Vale, vamos a pararlo para ejecutarlo. Ejecutamos ahora, terminal, clear. Vamos a hacer un get primero para ver que no haya nada. No haya nada. No hay nada. Hago un post. Vale. Obtengo, perfecto, Pepe Botella, nada, apellido sin apellidos, email, nivel de acceso, patatín, patatán. Si yo vuelvo a reejecutar esta aplicación, los datos, pues evidentemente los he perdido, como se puede ver ahí ahora. Pero voy a poner aquí en lugar de tipo de base de datos, fichero. Y vamos a ver si mi patrón factory me está generando la clase correcta ahora, mi instancia correcta, una instancia de base de datos basada en ficheros de disco. Bueno, esto lo estamos ejecutando. Ya está ejecutándose. Hago un clear para borrar. Vuelvo a ejecutarlo. Y obviamente no hay nada. Y si ahora meto un usuario y hago un curl, bueno, pues no lo ha guardado, no sé por qué no lo ha guardado. Debería haberlo guardado porque sé que el usuario de Factory me ha generado una base de datos del tipo fichero, que si lo miramos aquí, que es lo que hemos probado muchas veces, db fichero, aquí. Por alguna razón no he utilizado el fichero usuarios.txt. A ver. Pues sí, sí lo he utilizado. Lo que pasa es que he sido yo el que he cometido un error a la hora de recuperar la información. Fijaros que aquí está Pepe Botella sin apellidos. Lo vuelvo a mostrar. Voy a crear otro usuario, ¿vale? Para que veáis que sí que está funcionando. Pepe Botella 2. Aquí lo tenéis. Y ha sido un problema mío a la hora de implementar el método obtener dentro de mi implementación de la base de datos. Fijaros que aquí no me está devolviendo nada, pero que realmente sí lo hay. Lo tenéis aquí, ¿vale? Que la instancia de base de datos sí que está funcionando. Eso ha tenido que ser un problema en usuarios de ficheros, en buscar o en obtener por aquí. Return null. Ha tenido que ser posiblemente aquí. El problema está aquí. Habría que mirar exactamente en qué parte está el problema, ¿vale? Porque no está abriendo el fichero. Cuando está buscando, no está abriendo bien el fichero. O está buscándolo donde no es. Bueno, habrá que verlo. El caso es que sí que está funcionando el patrón factory. Patrón factory, recordaros que, bueno, nos hemos creado el patrón. Según el tipo de base de datos, devolvemos una instancia de un tipo o de otro tipo. Que tenemos otro tipo de base de datos más ya real. El safe tipo, dbdd, quotes, ignore case, MySQL. Return new usuarios db MySQL. Cosas así. Entonces, con el patrón factory, simplemente vamos modificando aquí las implementaciones que tengamos y obtenemos una instancia de esa base de datos de forma trivial, porque luego nos iríamos al usuario service y aquí, en lugar de poner fichero, pondríamos MySQL y ya estaría hecho. O incluso lo podríamos hacer dinámico, ¿no? Con un fichero configuración y lo que vosotros quisierais. Y nada, esto es lo que quería enseñaros hoy. Cómo aplicar algunos patrones de diseño a un servicio que ya tengamos hecho.